Bienvenidos a una presentación más de Descubriendo el Principio. La caída del hombre, segunda parte. Adán y Eva debían de llegar a la perfección a través de atravesar las etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. A esto lo conocemos como dominio indirecto de Dios. Durante esta etapa, ellos debían de tener fe en el mandamiento de no comer del fruto. Una vez que ellos llegan a la perfección, se convierten en uno con Dios, es decir, la encarnación de la naturaleza de Dios. A esta etapa la conocemos como etapa de dominio directo de Dios. En esta etapa, ellos establecen una familia, una sociedad, una nación y un mundo ideal. En la etapa de dominio indirecto, Dios tiene dominio sobre los seres humanos a través de la fuerza del principio, es decir, a través de la fe de ellos en el mandamiento. En la etapa de dominio directo, Dios tiene dominio sobre los seres humanos a través de la fuerza del amor. Motivación y proceso de la caída. Antes de Dios crear el mundo físico, Dios creó a los ángeles en el mundo espiritual, y a la cabeza del mundo angélico, Dios puso a Lucifer. Durante el proceso de la creación, Dios transmitía su amor y su voluntad a Lucifer, y Lucifer lo transmitía al mundo angélico. Por lo tanto, Lucifer tenía una posición privilegiada en el mundo espiritual. Dios creó a Lucifer y a los ángeles como sus sirvientes, y a Adán y Eva como sus hijos. Después de la creación de Adán y Eva, ya Lucifer no podía relacionarse directamente con Dios, sino que debía hacerlo a través de Adán y Eva. Lucifer entonces, acostumbrado a la posición de poder y privilegio que tenía antes de la creación de Adán y Eva, empezó a sentir celos y envidia por ellos. Dios creó a Lucifer para que él ayudara a Adán y Eva durante los periodos de crecimiento. Él debía guiar a los hijos de Dios en su camino hacia la perfección. En lugar de ello, sintiéndose vacío y falto de amor, Lucifer comenzó a acercarse a Eva y la sedujo para que él comiera del fruto prohibido, es decir, tuvieron una relación sexual ilícita, una relación de fornicación. Este es el origen de la caída espiritual. Eva, sintiéndose sucia y confundida, se acercó a Adán y lo sedujo para que tuviera una relación sexual ilícita. Este es el origen de la caída física. Adán y Eva, centralizados en Dios, debían de haber establecido una familia, una sociedad, una nación y un mundo ideal, pero en lugar de esto, centralizados en Satán, establecieron una familia, una sociedad, una nación y un mundo falsos. Todas las personas que nacieron después de la caída pertenecen a un linaje falso y viven en un mundo falso. Es por eso que en Juan 8:44 Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Resultados de la caída. Los rasgos de comportamiento que Lucifer le transmitió a Eva durante la caída espiritual y que Eva le transmitió a Adán durante la caída física han sido transmitidos a las personas de generación en generación hasta nuestros días. A estos rasgos los conocemos como naturalezas caídas. Primera naturaleza caída: no tomar el punto de vista de Dios. Es el origen del egocentrismo. Lucifer no pudo sacrificarse para ayudar a Adán y Eva. En lugar de ello, sacrificó a Adán y Eva y al resto de la humanidad para saciar sus propios deseos. Segunda naturaleza caída: el abandono de la posición, origen de la pérdida de la identidad. Lucifer era el sirviente de Dios, Adán y Eva eran los hijos de Dios. Lucifer debió haberse subyugado ante Adán y Eva y debió haber buscado la voluntad de Dios a través de ellos. Tercera naturaleza caída: la inversión del dominio. Es el origen de la arrogancia y la corrupción individual. Lucifer, que debió haber sido humilde ante Adán y Eva, se puso por encima de ellos y los mató espiritualmente. Cuarta naturaleza caída: la multiplicación del pecado, origen de la corrupción colectiva. Eva, después de su relación sexual con el arcángel, debió haber tomado responsabilidad por su pecado. En lugar de esto, sedujo sexualmente a Adán
y terminó destruyendo el ideal de Dios. Satanás trabaja a través de espíritus bajos en el mundo espiritual, y estos transmiten elementos negativos al ser espiritual de una persona aquí en la tierra, y estos elementos son transmitidos al cuerpo físico de una persona que sin saberlo hace la voluntad de Satanás aquí en la tierra. Un ejemplo de estas influencias espirituales bajas está en Lucas 22:3, en donde se explica de que Satanás entró en Judas para que éste traicionara a Jesús. Otra consecuencia de la caída son los tipos de pecados que heredamos. El primero es el pecado original, el pecado de Adán y Eva. El segundo es el pecado heredado, el pecado de nuestros ancestros. El tercero es el pecado colectivo, el pecado de nuestra raza. Y por último, el pecado individual, el pecado de nuestras vidas. Basado en la dificultad para ser redimidos, estos pecados se pueden comparar con las partes de un árbol. El pecado original es la raíz del árbol. El pecado heredado es el tronco. El pecado colectivo son las ramas y el pecado individual son las hojas. Muchas gracias por tu atención. No olvides suscribirte a mi canal y observar el próximo video. Hasta pronto.